Cada nuevo amanecer es un regalo de Dios, una oportunidad para renovar nuestra fe y fortalecer nuestro espíritu. La mañana es el momento perfecto para buscar la presencia del Señor, entregarle nuestros planes, pedir su guía y recibir su paz. La Biblia nos enseña en el Salmo 5:3: Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este verso nos recuerda que cuando comenzamos el día en oración, ponemos a Dios en el centro de nuestra vida y abrimos nuestro corazón para recibir su dirección y bendición. Jesús mismo nos dejó el ejemplo de la oración matutina. En Marcos 1:35 leemos: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si nuestro Señor dedicaba sus primeras horas a estar en comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos comenzar nuestros días buscando su presencia? Hoy te invito a hacer una pausa, deja de lado las preocupaciones, respira profundamente y entra en un momento de conexión con Dios. Vamos a orar juntos el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos dejó, permitiendo que cada palabra toque nuestro corazón y nos llene de su paz. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios: paz en Cristo. Este pequeño acto es una forma de confirmar tu compromiso con tu fe. Además, al dejar tu comentario y dar me gusta, ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que necesitan esta enseñanza. Sé parte de la obra de Dios y comparte su palabra con el mundo. Escucha atentamente, porque las enseñanzas que veremos hoy pueden ser clave para desbloquear una bendición en su vida. Quédate hasta el final, porque este conocimiento puede cambiar tu relación con Dios para siempre. Ahora vamos a comenzar con la oración. Padre nuestro, para comenzar el día con Dios, abre tu corazón para lo que Dios tiene preparado para ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo la soberanía de Dios, las primeras palabras de esta oración nos llevan a una verdad fundamental. Dios es nuestro Padre y su trono está en los cielos. ¿Pero qué significa realmente llamarlo Padre? ¿Acaso comprendemos la magnitud de lo que estamos diciendo? Cuando Jesús enseñó esta oración, rompió con la mentalidad religiosa de su tiempo. Hasta entonces, Dios era visto como el Todopoderoso, el Creador, el Juez Supremo. Pero Jesús nos reveló algo más profundo. Dios es un Padre amoroso, cercano, dispuesto a escucharnos y a cuidar de nosotros. Al decir Padre nuestro, declaramos que no estamos solos, que pertenecemos a una familia celestial y que Dios nos ha adoptado como hijos. Esto cambia completamente la forma en que enfrentamos la vida. Ya no caminamos con miedo ni incertidumbre, porque tenemos un Padre en los cielos que vela por nosotros. Pero aquí hay algo aún más poderoso: que estás en los cielos. Esto nos recuerda que Dios está por encima de todo. No está limitado por el tiempo, las circunstancias o los problemas de este mundo. Cuando oramos, no estamos hablando con alguien común, sino con el Rey del universo, el que gobierna sobre todas las cosas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo Dios, desde su trono celestial, interviene en la vida de sus hijos. Uno de los más impactantes es la historia de Daniel en el foso de los leones. Cuando Daniel fue arrojado a la cueva por mantenerse fiel a Dios, todo parecía perdido, pero su confianza estaba en su Padre Celestial, y Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Esto nos enseña algo fundamental. Cuando reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestra vida, su poder se manifiesta en nuestra realidad. No importa cuán grande sea el problema, cuando nos acercamos a Dios como hijos y declaramos su soberanía,
Él actúa a nuestro favor. Hoy, al comenzar el día, te invito a hacer esta declaración en tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, confío en ti. Sé que estás en control y que como tu Hijo, nada me faltará. Santificado sea tu nombre. La importancia de honrar a Dios, cuando Jesús nos enseñó a orar, nos mostró que una de las primeras cosas que debemos hacer es reconocer la santidad del nombre de Dios. Pero, ¿qué significa realmente santificado sea tu nombre? En la Biblia, el nombre de Dios representa su carácter, su gloria y su presencia. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, estamos declarando que Dios es santo, que no hay nadie como Él, y que su nombre merece toda honra y reverencia. Pero aquí hay una gran verdad. No solo honramos el nombre de Dios con nuestras palabras, sino también con nuestra vida. Cuando vivimos de acuerdo con su voluntad, cuando obedecemos sus mandamientos y reflejamos su amor en el mundo, estamos santificando su nombre. Un poderoso ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Cuando Dios se le apareció en el desierto, le dijo: «Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo». Éxodo 3:5. Moisés se encontraba en un lugar ordinario, pero la presencia de Dios lo convirtió en tierra santa. Esto nos enseña algo increíble. Cuando Dios está presente en nuestra vida, todo cambia. Nuestro hogar, nuestro trabajo, incluso nuestros problemas pueden convertirse en territorio santo si Dios está ahí. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos honrando a Dios en nuestra vida diaria? ¿Nuestras acciones reflejan la santidad de su nombre? Hoy, al comenzar este día, con esta oración, debemos decidir vivir de una manera que glorifique a Dios, que cada palabra que digamos, cada decisión que tomemos y cada paso que demos santifique su nombre. Di conmigo: Señor, que mi vida refleje tu santidad, que en cada momento del día de hoy tu nombre sea glorificado por mí. Venga tu reino, la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino, nos estaba revelando un principio poderoso. El reino de Dios no es solo un lugar futuro en el cielo, sino una realidad que podemos experimentar aquí y ahora. Pero, ¿qué significa realmente que el reino de Dios venga a nuestra vida? La Biblia nos muestra que el reino de Dios es el gobierno de Dios en el corazón de aquellos que le obedecen. Es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Cuando decimos, venga tu reino, estamos clamando para que Dios tome el control de nuestra vida, para que su voluntad se haga en nosotros y para que su gloria se manifieste en nuestro entorno. Veamos un poderoso ejemplo en la Biblia. Cuando Jesús sanaba enfermos, liberaba a los oprimidos y restauraba vidas, Él estaba trayendo el reino de Dios a la tierra. En Lucas 11:20, Jesús dijo: «Si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros». Esto significa que donde hay santidad, restauración, milagros y transformación, ahí está manifestándose el reino de Dios. Ahora, reflexionemos. ¿Estamos permitiendo que el reino de Dios gobierne nuestra vida? A veces queremos que Dios haga su obra en nosotros, pero no le damos el control total. Seguimos aferrados a nuestros propios deseos, a nuestros miedos, a nuestras preocupaciones, pero cuando oramos, venga tu reino, le estamos entregando el trono de nuestro corazón a Dios. Así que hoy, al comenzar el día, hagamos esta oración con fe. Señor, venga tu reino sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia y sobre todo lo que hago. Gobierna mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Que tu reino se manifieste en mí con poder. Que este día sea una oportunidad para vivir bajo el gobierno de Dios y reflejar su gloria en todo lo que hagamos. La voluntad de Dios. ¿Cómo alinearnos con los planes divinos? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? Es una pregunta profunda.
porque muchas veces, sin darnos cuenta, caminamos en direcciones que no están alineadas con los propósitos divinos para nuestra vida. Pero lo bueno es que cuando buscamos la voluntad de Dios, Él nos guía y nos dirige de manera clara. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta frase nos muestra que la voluntad de Dios no solo se debe cumplir en el cielo, sino también aquí en nuestra vida diaria. La voluntad de Dios no es algo distante o abstracto, es algo que debe ser vivido en cada momento, en cada decisión y en cada acción que tomamos. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Primero, debemos estar dispuestos a escuchar su voz. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, en la oración, en el consejo de los hermanos en la fe y a veces en situaciones de la vida que nos desafían a crecer. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto implica un proceso de renovación constante, de alinearnos cada día más con el corazón de Dios. Cuando realmente entendemos y aceptamos la voluntad de Dios, nuestras vidas comienzan a tener un propósito eterno. No se trata solo de nuestras ambiciones o deseos personales, sino de vivir conforme al plan divino que Él ha diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Si aún no has entregado tus planes a Dios, ¿qué te está impidiendo hacerlo? Hoy te invito a hacer esta oración con todo tu corazón. Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Ayúdame a reconocer tu propósito en cada paso que doy. Que mis pensamientos, mis decisiones y mis acciones estén alineadas con tu perfecta voluntad. Que mi vida refleje tu gloria y tu plan eterno. El perdón, la libertad que viene de perdonar. El perdón es uno de los temas más poderosos y a veces más difíciles de entender y practicar en la vida cristiana. ¿Por qué es tan importante el perdón? Porque el perdón no solo libera a aquellos que se han ofendido, sino que también nos libera a nosotros mismos. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí la clave es clara: el perdón que damos a los demás es el mismo perdón que recibimos de Dios. Esto significa que si no perdonamos a los demás, no podemos experimentar la plena libertad y paz que proviene del perdón de Dios. En Efesios 4:32, la Biblia nos instruye a ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. El perdón es clave para desbloquear la santidad en nuestra vida emocional y espiritual. Nos permite romper las cadenas del resentimiento y la amargura, y nos da una libertad para vivir como hijos de Dios. Si hay alguien en tu vida a quien aún no has perdonado, te invito a hacerlo ahora. El perdón no significa justificar lo que la otra persona hizo, sino liberar tu corazón de las cargas emocionales que te están consumiendo. No dejes que la falta de perdón te robe la paz y el gozo que Dios tiene para ti. Haz esta oración con fe. Señor, te pido que me ayudes a perdonar a aquellos que me han herido. Libérame de la amargura y el rencor y permíteme experimentar la paz que solo el perdón trae. Gracias por perdonarme a mí y ahora te pido que me des la gracia para perdonar a los demás. La fe en acción. Vivir según lo que creemos. La fe no es solo un concepto teórico o algo que se declara en palabras. Es algo que viene a través de acciones. La verdadera fe se demuestra cuando nos atrevemos a confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles. En Santiago 2:17 se nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que la fe genuina se refleja en todo lo que hacemos, en cómo respondemos a los desafíos y en cómo obedecemos a la voz de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo.
Si realmente creemos que Dios tiene el control, nuestras acciones deben alinearse con esa creencia. La fe no es solo esperar que Dios haga algo por nosotros, sino actuar conforme a su voluntad y confiar en que Él nos guiará hacia su propósito perfecto. Haz esta oración con fe activa. Señor, ayúdame a vivir una fe genuina que no se quede solo en palabras, sino que se refleje en mis acciones. Dame la valentía para confiar en ti en cada situación y que mi vida sea un testimonio de tu poder y fidelidad. La paz de Dios, la serenidad que sobrepasa todo entendimiento. En medio del caos y dificultades, Dios promete darnos una paz que no se puede entender con la mente humana. ¿Has experimentado alguna vez esa paz que solo Dios puede dar? La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la confianza en su presencia y poder en medio de ellos. En Filipenses 4:7, la Biblia nos dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios y nuestra confianza en Él. La paz de Dios está disponible para ti en cualquier momento. No importa lo que estés enfrentando, puedes experimentar esa serenidad que solo Él puede dar. Hoy te invito a descansar en la paz de Dios, confiando plenamente en que Él tiene el control de todo. Haz esta oración con fe. Señor, gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de mis dificultades, ayúdame a descansar en ti. Guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús y que tu paz sea mi fortaleza cada día. Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo la soberanía de Dios, las primeras palabras de esta oración nos llevan a una verdad fundamental. Dios es nuestro Padre y su trono está en los cielos. ¿Pero qué significa realmente llamarlo Padre? ¿Acaso comprendemos la magnitud de lo que estamos diciendo? Cuando Jesús enseñó esta oración, rompió con la mentalidad religiosa de su tiempo. Hasta entonces, Dios era visto como el Todopoderoso, el Creador, el Juez Supremo. Pero Jesús nos reveló algo más profundo. Dios es un Padre amoroso, cercano, dispuesto a escucharnos y a cuidar de nosotros. Al decir Padre nuestro, declaramos que no estamos solos, que pertenecemos a una familia celestial y que Dios nos ha adoptado como hijos. Esto cambia completamente la forma en que enfrentamos la vida. Ya no caminamos con miedo ni incertidumbre, porque tenemos un Padre en los cielos que vela por nosotros. Pero aquí hay algo aún más poderoso, que estás en los cielos. Esto nos recuerda que Dios está por encima de todo. No está limitado por el tiempo, las circunstancias o los problemas de este mundo. Cuando oramos, no estamos hablando con alguien común, sino con el Rey del universo, el que gobierna sobre todas las cosas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo Dios, desde su trono celestial, interviene en la vida de sus hijos. Uno de los más impactantes es la historia de Daniel en el foso de los leones. Cuando Daniel fue arrojado a la cueva por mantenerse fiel a Dios, todo parecía perdido, pero su confianza estaba en su Padre Celestial, y Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Esto nos enseña algo fundamental. Cuando reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestra vida, su poder se manifiesta en nuestra realidad. No importa cuán grande sea el problema, cuando nos acercamos a Dios como hijos y declaramos su soberanía, Él actúa a nuestro favor. Hoy, al comenzar el día, te invito a hacer esta declaración en tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, confío en ti. Sé que estás en control y que como tu hijo, nada me faltará. Santificado sea tu nombre. La importancia de honrar a Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos mostró que una de las primeras cosas que debemos hacer es reconocer la santidad del nombre de Dios. Pero, ¿qué significa realmente santificado sea tu nombre? En la Biblia, el nombre de Dios representa su carácter, su gloria y su presencia. Cuando decimos, santificado sea tu nombre,
estamos declarando que Dios es santo, que no hay nadie como Él, y que su nombre merece toda honra y reverencia. Pero aquí hay una gran verdad. No solo honramos el nombre de Dios con nuestras palabras, sino también con nuestra vida. Cuando vivimos de acuerdo con su voluntad, cuando obedecemos sus mandamientos y reflejamos su amor en el mundo, estamos santificando su nombre. Un poderoso ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Cuando Dios se le apareció en el desierto, le dijo: «Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo». Éxodo 3:5. Moisés se encontraba en un lugar ordinario, pero la presencia de Dios lo convirtió en tierra santa. Esto nos enseña algo increíble. Cuando Dios está presente en nuestra vida, todo cambia. Nuestro hogar, nuestro trabajo, incluso nuestros problemas pueden convertirse en territorio santo si Dios está ahí. Entonces la gran pregunta es, ¿estamos honrando a Dios en nuestra vida diaria? ¿Nuestras acciones reflejan la santidad de su nombre? Hoy, al comenzar este día, con esta oración, debemos decidir vivir de una manera que glorifique a Dios, que cada palabra que digamos, cada decisión que tomemos y cada paso que demos santifique su nombre. Di conmigo: Señor, que mi vida refleje tu santidad, que en cada momento del día de hoy tu nombre sea glorificado por mí. Venga tu reino, la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo: «Venga tu reino», nos estaba revelando un principio poderoso. El reino de Dios no es solo un lugar futuro en el cielo, sino una realidad que podemos experimentar aquí y ahora. Pero, ¿qué significa realmente que el reino de Dios venga a nuestra vida? La Biblia nos muestra que el reino de Dios es el gobierno de Dios en el corazón de aquellos que le obedecen. Es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Cuando decimos «venga tu reino», estamos clamando para que Dios tome el control de nuestra vida, para que su voluntad se haga en nosotros y para que su gloria se manifieste en nuestro entorno. Veamos un poderoso ejemplo en la Biblia. Cuando Jesús sanaba enfermos, liberaba a los oprimidos y restauraba vidas, Él estaba trayendo el reino de Dios a la tierra. En Lucas 11:20, Jesús dijo: «Si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros». Esto significa que donde hay santidad, restauración, milagros y transformación, ahí está manifestándose el reino de Dios. Ahora reflexionemos. ¿Estamos permitiendo que el reino de Dios gobierne nuestra vida? A veces queremos que Dios haga su obra en nosotros, pero no le damos el control total. Seguimos aferrados a nuestros propios deseos, a nuestros miedos, a nuestras preocupaciones, pero cuando oramos, «venga tu reino», le estamos entregando el trono de nuestro corazón a Dios. Así que hoy, al comenzar el día, hagamos esta oración con fe. Señor, venga tu reino sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia y sobre todo lo que hago. Gobierna mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Que tu reino se manifieste en mí con poder. Que este día sea una oportunidad para vivir bajo el gobierno de Dios y reflejar su gloria en todo lo que hagamos. La voluntad de Dios. ¿Cómo alinearnos con los planes divinos? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? Es una pregunta profunda, porque muchas veces, sin darnos cuenta, caminamos en direcciones que no están alineadas con los propósitos divinos para nuestra vida. Pero lo bueno es que cuando buscamos la voluntad de Dios, Él nos guía y nos dirige de manera clara. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar: «Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Esta frase nos muestra que la voluntad de Dios no solo se debe cumplir en el cielo, sino también aquí en nuestra vida diaria. La voluntad de Dios no es algo distante o abstracto, es algo que debe ser vivido en cada momento, en cada decisión y en cada acción que tomamos.
Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Primero, debemos estar dispuestos a escuchar su voz. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, en la oración, en el consejo de los hermanos en la fe y a veces en situaciones de la vida que nos desafían a crecer. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto implica un proceso de renovación constante, de alinearnos cada día más con el corazón de Dios. Cuando realmente entendemos y aceptamos la voluntad de Dios, nuestras vidas comienzan a tener un propósito eterno. No se trata solo de nuestras ambiciones o deseos personales, sino de vivir conforme al plan divino que Él ha diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Si aún no has entregado tus planes a Dios, ¿qué te está impidiendo hacerlo? Hoy te invito a hacer esta oración con todo tu corazón. Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Ayúdame a reconocer tu propósito en cada paso que doy. Que mis pensamientos, mis decisiones y mis acciones estén alineadas con tu perfecta voluntad. Que mi vida refleje tu gloria y tu plan eterno. El perdón, la libertad que viene de perdonar. El perdón es uno de los temas más poderosos y a veces más difíciles de entender y practicar en la vida cristiana. ¿Por qué es tan importante el perdón? Porque el perdón no solo libera a aquellos que se han ofendido, sino que también nos libera a nosotros mismos. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí la clave es clara. El perdón que damos a los demás es el mismo perdón que recibimos de Dios. Esto significa que si no perdonamos a los demás, no podemos experimentar la plena libertad y paz que proviene del perdón de Dios. En Efesios 4:32, la Biblia nos instruye a ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. El perdón es clave para desbloquear la santidad en nuestra vida emocional y espiritual. Nos permite romper las cadenas del resentimiento y la amargura, y nos da una libertad para vivir como hijos de Dios. Si hay alguien en tu vida a quien aún no has perdonado, te invito a hacerlo ahora. El perdón no significa justificar lo que la otra persona hizo, sino liberar tu corazón de las cargas emocionales que te están consumiendo. No dejes que la falta de perdón te robe la paz y el gozo que Dios tiene para ti. Haz esta oración con fe. Señor, te pido que me ayudes a perdonar a aquellos que me han herido. Libérame de la amargura y el rencor y permíteme experimentar la paz que solo el perdón trae. Gracias por perdonarme a mí y ahora te pido que me des la gracia para perdonar a los demás. La fe en acción. Vivir según lo que creemos. La fe no es solo un concepto teórico o algo que se declara en palabras. Es algo que viene a través de acciones. La verdadera fe se demuestra cuando nos atrevemos a confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles. En Santiago 2:17 se nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que la fe genuina se refleja en todo lo que hacemos, en cómo respondemos a los desafíos y en cómo obedecemos a la voz de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Si realmente creemos que Dios tiene el control, nuestras acciones deben alinearse con esa creencia. La fe no es solo esperar que Dios haga algo por nosotros, sino actuar conforme a su voluntad y confiar en que Él nos guiará hacia su propósito perfecto. Haz esta oración con fe activa. Señor, ayúdame a vivir una fe genuina que no se quede solo en palabras, sino que se refleje en mis acciones. Dame la valentía para confiar en ti en cada situación y que mi vida sea un testimonio de tu poder y fidelidad. La paz de Dios, la serenidad que sobrepasa todo entendimiento.
En medio del caos y dificultades, Dios promete darnos una paz que no se puede entender con la mente humana. ¿Has experimentado alguna vez esa paz que solo Dios puede dar? La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la confianza en su presencia y poder en medio de ellos. En Filipenses 4:7, la Biblia nos dice: «La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios y nuestra confianza en Él. La paz de Dios está disponible para ti en cualquier momento. No importa lo que estés enfrentando, puedes experimentar esa serenidad que solo Él puede dar. Hoy te invito a descansar en la paz de Dios, confiando plenamente en que Él tiene el control de todo. Haz esta oración con fe. Señor, gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de mis dificultades, ayúdame a descansar en ti. Guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús y que tu paz sea mi fortaleza cada día. Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo la soberanía de Dios, las primeras palabras de esta oración nos llevan a una verdad fundamental. Dios es nuestro Padre y su trono está en los cielos. ¿Pero qué significa realmente llamarlo Padre? ¿Acaso comprendemos la magnitud de lo que estamos diciendo? Cuando Jesús enseñó esta oración, rompió con la mentalidad religiosa de su tiempo. Hasta entonces, Dios era visto como el Todopoderoso, el Creador, el Juez Supremo. Pero Jesús nos reveló algo más profundo. Dios es un Padre amoroso, cercano, dispuesto a escucharnos y a cuidar de nosotros. Al decir Padre nuestro, declaramos que no estamos solos, que pertenecemos a una familia celestial y que Dios nos ha adoptado como hijos. Esto cambia completamente la forma en que enfrentamos la vida. Ya no caminamos con miedo ni incertidumbre, porque tenemos un Padre en los cielos que vela por nosotros. Pero aquí hay algo aún más poderoso, que estás en los cielos. Esto nos recuerda que Dios está por encima de todo. No está limitado por el tiempo, las circunstancias o los problemas de este mundo. Cuando oramos, no estamos hablando con alguien común, sino con el Rey del universo, el que gobierna sobre todas las cosas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo Dios, desde su trono celestial, interviene en la vida de sus hijos. Uno de los más impactantes es la historia de Daniel en el foso de los leones. Cuando Daniel fue arrojado a la cueva por mantenerse fiel a Dios, todo parecía perdido, pero su confianza estaba en su Padre Celestial, y Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Esto nos enseña algo fundamental. Cuando reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestra vida, su poder se manifiesta en nuestra realidad. No importa cuán grande sea el problema, cuando nos acercamos a Dios como hijos y declaramos su soberanía, Él actúa a nuestro favor. Hoy, al comenzar el día, te invito a hacer esta declaración en tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, confío en ti. Sé que estás en control y que como tu hijo, nada me faltará. Santificado sea tu nombre. La importancia de honrar a Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos mostró que una de las primeras cosas que debemos hacer es reconocer la santidad del nombre de Dios. Pero, ¿qué significa realmente santificado sea tu nombre? En la Biblia, el nombre de Dios representa su carácter, su gloria y su presencia. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, estamos declarando que Dios es santo, que no hay nadie como Él, y que su nombre merece toda honra y reverencia. Pero aquí hay una gran verdad. No solo honramos el nombre de Dios con nuestras palabras, sino también con nuestra vida. Cuando vivimos de acuerdo con su voluntad, cuando obedecemos sus mandamientos y reflejamos su amor en el mundo, estamos santificando su nombre. Un poderoso ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Cuando Dios se le apareció en el desierto, le dijo: «Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo». Éxodo 3:5.
Moisés se encontraba en un lugar ordinario, pero la presencia de Dios lo convirtió en tierra santa. Esto nos enseña algo increíble. Cuando Dios está presente en nuestra vida, todo cambia. Nuestro hogar, nuestro trabajo, incluso nuestros problemas pueden convertirse en territorio santo si Dios está ahí. Entonces la gran pregunta es, ¿estamos honrando a Dios en nuestra vida diaria? ¿Nuestras acciones reflejan la santidad de su nombre? Hoy, al comenzar este día, con esta oración, debemos decidir vivir de una manera que glorifique a Dios, que cada palabra que digamos, cada decisión que tomemos y cada paso que demos santifique su nombre. Di conmigo: Señor, que mi vida refleje tu santidad, que en cada momento del día de hoy tu nombre sea glorificado por mí. Venga tu reino, la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino, nos estaba revelando un principio poderoso. El reino de Dios no es solo un lugar futuro en el cielo, sino una realidad que podemos experimentar aquí y ahora. Pero, ¿qué significa realmente que el reino de Dios venga a nuestra vida? La Biblia nos muestra que el reino de Dios es el gobierno de Dios en el corazón de aquellos que le obedecen. Es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Cuando decimos, venga tu reino, estamos clamando para que Dios tome el control de nuestra vida, para que su voluntad se haga en nosotros y para que su gloria se manifieste en nuestro entorno. Veamos un poderoso ejemplo en la Biblia. Cuando Jesús sanaba enfermos, liberaba a los oprimidos y restauraba vidas, Él estaba trayendo el reino de Dios a la tierra. En Lucas 11:20, Jesús dijo: Si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto significa que donde hay santidad, restauración, milagros y transformación, ahí está manifestándose el reino de Dios. Ahora reflexionemos. ¿Estamos permitiendo que el reino de Dios gobierne nuestra vida? A veces queremos que Dios haga su obra en nosotros, pero no le damos el control total. Seguimos aferrados a nuestros propios deseos, a nuestros miedos, a nuestras preocupaciones, pero cuando oramos, venga tu reino, le estamos entregando el trono de nuestro corazón a Dios. Así que hoy, al comenzar el día, hagamos esta oración con fe. Señor, venga tu reino sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia y sobre todo lo que hago. Gobierna mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Que tu reino se manifieste en mí con poder. Que este día sea una oportunidad para vivir bajo el gobierno de Dios y reflejar su gloria en todo lo que hagamos. La voluntad de Dios. ¿Cómo alinearnos con los planes divinos? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? Es una pregunta profunda, porque muchas veces, sin darnos cuenta, caminamos en direcciones que no están alineadas con los propósitos divinos para nuestra vida. Pero lo bueno es que cuando buscamos la voluntad de Dios, Él nos guía y nos dirige de manera clara. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta frase nos muestra que la voluntad de Dios no solo se debe cumplir en el cielo, sino también aquí en nuestra vida diaria. La voluntad de Dios no es algo distante o abstracto, es algo que debe ser vivido en cada momento, en cada decisión y en cada acción que tomamos. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Primero, debemos estar dispuestos a escuchar su voz. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, en la oración, en el consejo de los hermanos en la fe y a veces en situaciones de la vida que nos desafían a crecer. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto implica un proceso de renovación constante,
de alinearnos cada día más con el corazón de Dios. Cuando realmente entendemos y aceptamos la voluntad de Dios, nuestras vidas comienzan a tener un propósito eterno. No se trata solo de nuestras ambiciones o deseos personales, sino de vivir conforme al plan divino que Él ha diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Si aún no has entregado tus planes a Dios, ¿qué te está impidiendo hacerlo? Hoy te invito a hacer esta oración con todo tu corazón. Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Ayúdame a reconocer tu propósito en cada paso que doy. Que mis pensamientos, mis decisiones y mis acciones estén alineadas con tu perfecta voluntad. Que mi vida refleje tu gloria y tu plan eterno. El perdón, la libertad que viene de perdonar. El perdón es uno de los temas más poderosos y a veces más difíciles de entender y practicar en la vida cristiana. ¿Por qué es tan importante el perdón? Porque el perdón no solo libera a aquellos que se han ofendido, sino que también nos libera a nosotros mismos. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí la clave es clara. El perdón que damos a los demás es el mismo perdón que recibimos de Dios. Esto significa que si no perdonamos a los demás, no podemos experimentar la plena libertad y paz que proviene del perdón de Dios. En Efesios 4:32, la Biblia nos instruye a ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. El perdón es clave para desbloquear la santidad en nuestra vida emocional y espiritual. Nos permite romper las cadenas del resentimiento y la amargura, y nos da una libertad para vivir como hijos de Dios. Si hay alguien en tu vida a quien aún no has perdonado, te invito a hacerlo ahora. El perdón no significa justificar lo que la otra persona hizo, sino liberar tu corazón de las cargas emocionales que te están consumiendo. No dejes que la falta de perdón te robe la paz y el gozo que Dios tiene para ti. Haz esta oración con fe. Señor, te pido que me ayudes a perdonar a aquellos que me han herido. Libérame de la amargura y el rencor y permíteme experimentar la paz que solo el perdón trae. Gracias por perdonarme a mí y ahora te pido que me des la gracia para perdonar a los demás. La fe en acción. Vivir según lo que creemos. La fe no es solo un concepto teórico o algo que se declara en palabras. Es algo que viene a través de acciones. La verdadera fe se demuestra cuando nos atrevemos a confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles. En Santiago 2:17 se nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que la fe genuina se refleja en todo lo que hacemos, en cómo respondemos a los desafíos y en cómo obedecemos a la voz de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Si realmente creemos que Dios tiene el control, nuestras acciones deben alinearse con esa creencia. La fe no es solo esperar que Dios haga algo por nosotros, sino actuar conforme a su voluntad y confiar en que Él nos guiará hacia su propósito perfecto. Haz esta oración con fe activa. Señor, ayúdame a vivir una fe genuina que no se quede solo en palabras, sino que se refleje en mis acciones. Dame la valentía para confiar en ti en cada situación y que mi vida sea un testimonio de tu poder y fidelidad. La paz de Dios, la serenidad que sobrepasa todo entendimiento. En medio del caos y dificultades, Dios promete darnos una paz que no se puede entender con la mente humana. ¿Has experimentado alguna vez esa paz que solo Dios puede dar? La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la confianza en su presencia y poder en medio de ellos. En Filipenses 4:7, la Biblia nos dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios y nuestra confianza en Él. La paz de Dios está disponible para ti en cualquier momento,
No importa lo que estés enfrentando, puedes experimentar esa serenidad que solo Él puede dar. Hoy te invito a descansar en la paz de Dios, confiando plenamente en que Él tiene el control de todo. Haz esta oración con fe. Señor, gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de mis dificultades, ayúdame a descansar en ti. Guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús y que tu paz sea mi fortaleza cada día. Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo la soberanía de Dios, las primeras palabras de esta oración nos llevan a una verdad fundamental. Dios es nuestro Padre y su trono está en los cielos. ¿Pero qué significa realmente llamarlo Padre? ¿Acaso comprendemos la magnitud de lo que estamos diciendo? Cuando Jesús enseñó esta oración, rompió con la mentalidad religiosa de su tiempo. Hasta entonces, Dios era visto como el Todopoderoso, el Creador, el Juez Supremo. Pero Jesús nos reveló algo más profundo. Dios es un Padre amoroso, cercano, dispuesto a escucharnos y a cuidar de nosotros. Al decir Padre nuestro, declaramos que no estamos solos, que pertenecemos a una familia celestial y que Dios nos ha adoptado como hijos. Esto cambia completamente la forma en que enfrentamos la vida. Ya no caminamos con miedo ni incertidumbre, porque tenemos un Padre en los cielos que vela por nosotros. Pero aquí hay algo aún más poderoso, que estás en los cielos. Esto nos recuerda que Dios está por encima de todo. No está limitado por el tiempo, las circunstancias o los problemas de este mundo. Cuando oramos, no estamos hablando con alguien común, sino con el Rey del universo, el que gobierna sobre todas las cosas. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo Dios, desde su trono celestial, interviene en la vida de sus hijos. Uno de los más impactantes es la historia de Daniel en el foso de los leones. Cuando Daniel fue arrojado a la cueva por mantenerse fiel a Dios, todo parecía perdido, pero su confianza estaba en su Padre Celestial, y Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Esto nos enseña algo fundamental. Cuando reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestra vida, su poder se manifiesta en nuestra realidad. No importa cuán grande sea el problema, cuando nos acercamos a Dios como hijos y declaramos su soberanía, Él actúa a nuestro favor. Hoy, al comenzar el día, te invito a hacer esta declaración en tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, confío en ti. Sé que estás en control y que como tu hijo, nada me faltará. Santificado sea tu nombre. La importancia de honrar a Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos mostró que una de las primeras cosas que debemos hacer es reconocer la santidad del nombre de Dios. Pero, ¿qué significa realmente santificado sea tu nombre? En la Biblia, el nombre de Dios representa su carácter, su gloria y su presencia. Cuando decimos, santificado sea tu nombre, estamos declarando que Dios es santo, que no hay nadie como Él, y que su nombre merece toda honra y reverencia. Pero aquí hay una gran verdad. No solo honramos el nombre de Dios con nuestras palabras, sino también con nuestra vida. Cuando vivimos de acuerdo con su voluntad, cuando obedecemos sus mandamientos y reflejamos su amor en el mundo, estamos santificando su nombre. Un poderoso ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Cuando Dios se le apareció en el desierto, le dijo: «Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo». Éxodo 3:5. Moisés se encontraba en un lugar ordinario, pero la presencia de Dios lo convirtió en tierra santa. Esto nos enseña algo increíble. Cuando Dios está presente en nuestra vida, todo cambia. Nuestro hogar, nuestro trabajo, incluso nuestros problemas pueden convertirse en territorio santo si Dios está ahí. Entonces la gran pregunta es, ¿estamos honrando a Dios en nuestra vida diaria? ¿Nuestras acciones reflejan la santidad de su nombre? Hoy, al comenzar este día, con esta oración, debemos decidir vivir de una manera que glorifique a Dios, que cada palabra que digamos, cada decisión que tomemos y cada paso que demos santifique su nombre,
Di conmigo: Señor, que mi vida refleje tu santidad, que en cada momento del día de hoy tu nombre sea glorificado por mí. Venga tu reino, la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino, nos estaba revelando un principio poderoso. El reino de Dios no es solo un lugar futuro en el cielo, sino una realidad que podemos experimentar aquí y ahora. Pero, ¿qué significa realmente que el reino de Dios venga a nuestra vida? La Biblia nos muestra que el reino de Dios es el gobierno de Dios en el corazón de aquellos que le obedecen. Es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Cuando decimos, venga tu reino, estamos clamando para que Dios tome el control de nuestra vida, para que su voluntad se haga en nosotros y para que su gloria se manifieste en nuestro entorno. Veamos un poderoso ejemplo en la Biblia. Cuando Jesús sanaba enfermos, liberaba a los oprimidos y restauraba vidas, Él estaba trayendo el reino de Dios a la tierra. En Lucas 11:20, Jesús dijo: Si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto significa que donde hay santidad, restauración, milagros y transformación, ahí está manifestándose el reino de Dios. Ahora reflexionemos. ¿Estamos permitiendo que el reino de Dios gobierne nuestra vida? A veces queremos que Dios haga su obra en nosotros, pero no le damos el control total. Seguimos aferrados a nuestros propios deseos, a nuestros miedos, a nuestras preocupaciones, pero cuando oramos, venga tu reino, le estamos entregando el trono de nuestro corazón a Dios. Así que hoy, al comenzar el día, hagamos esta oración con fe. Señor, venga tu reino sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia y sobre todo lo que hago. Gobierna mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Que tu reino se manifieste en mí con poder. Que este día sea una oportunidad para vivir bajo el gobierno de Dios y reflejar su gloria en todo lo que hagamos. La voluntad de Dios. ¿Cómo alinearnos con los planes divinos? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? Es una pregunta profunda, porque muchas veces, sin darnos cuenta, caminamos en direcciones que no están alineadas con los propósitos divinos para nuestra vida. Pero lo bueno es que cuando buscamos la voluntad de Dios, Él nos guía y nos dirige de manera clara. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta frase nos muestra que la voluntad de Dios no solo se debe cumplir en el cielo, sino también aquí en nuestra vida diaria. La voluntad de Dios no es algo distante o abstracto, es algo que debe ser vivido en cada momento, en cada decisión y en cada acción que tomamos. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Primero, debemos estar dispuestos a escuchar su voz. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, en la oración, en el consejo de los hermanos en la fe y a veces en situaciones de la vida que nos desafían a crecer. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto implica un proceso de renovación constante, de alinearnos cada día más con el corazón de Dios. Cuando realmente entendemos y aceptamos la voluntad de Dios, nuestras vidas comienzan a tener un propósito eterno. No se trata solo de nuestras ambiciones o deseos personales, sino de vivir conforme al plan divino que Él ha diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Si aún no has entregado tus planes a Dios, ¿qué te está impidiendo hacerlo? Hoy te invito a hacer esta oración con todo tu corazón. Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Ayúdame a reconocer tu propósito en cada paso que doy. Que mis pensamientos, mis decisiones y mis acciones estén alineadas con tu perfecta voluntad.
que mi vida refleje tu gloria y tu plan eterno. El perdón, la libertad que viene de perdonar. El perdón es uno de los temas más poderosos y a veces más difíciles de entender y practicar en la vida cristiana. ¿Por qué es tan importante el perdón? Porque el perdón no solo libera a aquellos que se han ofendido, sino que también nos libera a nosotros mismos. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí la clave es clara. El perdón que damos a los demás es el mismo perdón que recibimos de Dios. Esto significa que si no perdonamos a los demás, no podemos experimentar la plena libertad y paz que proviene del perdón de Dios. En Efesios 4:32, la Biblia nos instruye a ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. El perdón es clave para desbloquear la santidad en nuestra vida emocional y espiritual. Nos permite romper las cadenas del resentimiento y la amargura, y nos da una libertad para vivir como hijos de Dios. Si hay alguien en tu vida a quien aún no has perdonado, te invito a hacerlo ahora. El perdón no significa justificar lo que la otra persona hizo, sino liberar tu corazón de las cargas emocionales que te están consumiendo. No dejes que la falta de perdón te robe la paz y el gozo que Dios tiene para ti. Haz esta oración con fe. Señor, te pido que me ayudes a perdonar a aquellos que me han herido. Libérame de la amargura y el rencor y permíteme experimentar la paz que solo el perdón trae. Gracias por perdonarme a mí y ahora te pido que me des la gracia para perdonar a los demás. La fe en acción. Vivir según lo que creemos. La fe no es solo un concepto teórico o algo que se declara en palabras. Es algo que viene a través de acciones. La verdadera fe se demuestra cuando nos atrevemos a confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles. En Santiago 2:17 se nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que la fe genuina se refleja en todo lo que hacemos, en cómo respondemos a los desafíos y en cómo obedecemos a la voz de Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Si realmente creemos que Dios tiene el control, nuestras acciones deben alinearse con esa creencia. La fe no es solo esperar que Dios haga algo por nosotros, sino actuar conforme a su voluntad y confiar en que Él nos guiará hacia su propósito perfecto. Haz esta oración con fe activa. Señor, ayúdame a vivir una fe genuina que no se quede solo en palabras, sino que se refleje en mis acciones. Dame la valentía para confiar en ti en cada situación y que mi vida sea un testimonio de tu poder y fidelidad. La paz de Dios, la serenidad que sobrepasa todo entendimiento. En medio del caos y dificultades, Dios promete darnos una paz que no se puede entender con la mente humana. ¿Has experimentado alguna vez esa paz que solo Dios puede dar? La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la confianza en su presencia y poder en medio de ellos. En Filipenses 4:7, la Biblia nos dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios y nuestra confianza en Él. La paz de Dios está disponible para ti en cualquier momento. No importa lo que estés enfrentando, puedes experimentar esa serenidad que solo Él puede dar. Hoy te invito a descansar en la paz de Dios, confiando plenamente en que Él tiene el control de todo. Haz esta oración con fe. Señor, gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de mis dificultades, ayúdame a descansar en ti. Guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús y que tu paz sea mi fortaleza cada día. Felicitaciones por llegar al final de esta enseñanza. Si llegaste hasta aquí, es porque has abierto tu corazón a la enseñanza de la palabra de Dios.
Esto no es algo que debas tomar a la ligera. Dios está obrando en tu vida de maneras que quizás aún no comprendes completamente, pero ten la certeza de que cada palabra sembrada en tu corazón está dando fruto. Ahora, antes de terminar, quiero que te detengas por un momento y reflexiones sobre lo que has aprendido. ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria? ¿Qué cambios necesitas hacer para que la voluntad de Dios se cumpla en cada aspecto de tu vida? No se trata solo de escuchar la palabra, sino de vivirla. Cada día es una oportunidad para alinearte con los planes de Dios, para vivir bajo su gobierno y reflejar su gloria. Te invito a compartir este mensaje con aquellos que necesitan escuchar estas palabras de esperanza y transformación. Al compartir, no solo estás bendiciendo a otros, sino que estás cumpliendo con el mandato de llevar el reino de Dios a todos los rincones de la tierra. Si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo ahora. La palabra de Dios es vida, y cada vez que te suscribes te unes a esta comunidad que busca crecer y vivir conforme a su voluntad. Tu suscripción no es solo un clic, es un compromiso con la verdad, un compromiso con el propósito divino. Ahora quiero que compartas en los comentarios la frase "paz en Cristo". Eso no es solo una palabra, sino una declaración de fe. Es tu forma de decirle a Dios: estoy comprometido con lo que estoy aprendiendo. Además, me encantaría saber cómo este mensaje impactó tu vida. Antes de irte, te invito a quedarte unos minutos más en silencio con la música que estará sonando al final de este video. Es un tiempo para alabar y agradecer a Dios por todo lo que nos ha mostrado. No pares este video aún. No dejes que el ruido del mundo te distraiga. Que este momento de reflexión sea un tiempo de intimidad con Él. Y recuerda, cada video que compartes, cada mensaje que difundes, está haciendo la diferencia. No te conformes con solo escuchar. Actúa, comparte la palabra de Dios y sé un canal de bendición para otros. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que el Espíritu Santo te guíe y te fortalezca en todo lo que hagas. Nos vemos en el próximo video.